a ver algo importante, ¿no? Que la palabra de Dios nos menciona muchas veces de la Biblia, y Dios, la manera en que utiliza, habla de una manera más directa, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo prácticamente el apóstol Pablo le está diciendo de una manera directa, con amor obviamente, pero directo, a la iglesia: compórtate como adulto, compórtense como adultos, no sean niños en la manera de que se comportan. Y bueno, es el Señor, ¿no? que realmente nos dice a nosotros lo mismo. Tenemos que llegar al momento en que tenemos que ver qué es un adulto, qué realmente comportarnos como adultos, que es muy importante. Muchas veces aquí mismo dentro de la iglesia nos comportamos como niños. Y vamos a ver cómo el apóstol le está pasando a esta iglesia, nos está pasando, o nos puede pasar, o nos pasó. Ya se pasó, nos está pasando, nos pasará. Realmente va a ser el Señor, ¿no? Yo creo que en lo que vamos a estar viendo cada uno de nosotros, yo creo que de alguna manera nos hace falta madurar. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Para eso es la palabra del Señor, para que es como espada que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y llega hasta lo más profundo del corazón. Y ¿sabes qué? Madura. Y es lo que vamos a ver ahorita. Si ven ahí en el versículo 1, donde dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Aquí había una cuestión de que las personas estaban ambicionando dones espirituales. Y Pablo dice: no hay nada de malo con ambicionar eso, con tratar de tener esos dones espirituales que ustedes quieren tener. Pero si lo van a hacer es porque van a ser adultos, no porque van a ser niños. Me gustó eso que puse ahí, lo encontré en el internet. Dice: piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como niño. O sea, realmente no es que... Hay cosas muy bonitas en cuanto a ser un niño, ¿no? Y es más, Cristo menciona que tenemos que tener la fe como de un niño, ¿no? Para poder entrar en el reino de los cielos. Pero hay ciertas cosas que tenemos claramente que madurar. Y es lo que él me empieza a decir: ¿sabes qué? Ustedes ambicionan los dones espirituales, pero había un problema con esta iglesia. Y vamos a ver ahorita el problema que ellos tenían. Lo que ellos les dice: ¿sabes qué? Asegúrense que el don que van a tener, a ambicionar, sea algo que sirva realmente para edificar a la iglesia. Por eso les dice, sobre todo el de profecía. La profecía es cuando Dios les daba una revelación y ellos le decían: ¿sabes qué? Esto es la palabra del Señor, esto es lo que el Señor nos está revelando. También las lenguas, en cierto sentido, hablan acerca de una revelación, pero es diferente. Fíjese el versículo 2. Era el problema que ellos querían ambicionar más las lenguas por alguna razón, sobre todo quizás porque era algo más impactante. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, porque habla misterios por el Espíritu. Es como si aquí de repente empezara alguien a hablar en un idioma desconocido. Pues nadie le va a entender. Obviamente Dios le entiende y está hablando para el Señor, pero dice: ¿sabes qué? Si se van a reunir, tienen que empezar como adultos. Ven el versículo 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. En otras palabras, aquí no nada más estamos para hacer un show. Estamos para edificar a las otras personas. Aquí no nada más estamos para pensar en nosotros mismos. Es que yo voy a hacer algo en la iglesia que me haga sentir bien a mí, porque eso es lo que yo quiero. No. Los niños es lo único que piensan. Si está el niño comiendo, bien comidito, bien cambiadito, ¿qué más? Pues está feliz, ¿no? Pero prácticamente, obviamente, pues y no los culpamos, son niños, sencillamente ellos pues enfocan en mis necesidades. Y aquí también podemos llegar a la iglesia y sencillamente pensar: mis necesidades. Vengo a ver quién me suple mis necesidades. Y aquí menciona: ¿sabes qué? Aquí estamos, sí, para que Dios supla tus necesidades a través de otras personas, pero que tú te enfoques en ayudar a otras personas. Pero es que yo, ¿qué les puedo ayudar? Bastante. Tú tienes dones y tú tienes talentos. Tú tienes cosas que tú puedes ayudar aquí entre nosotros, que nadie más lo puede ayudar.
No menosprecies lo que Dios te ha dado. Ve cómo en verdad puedes edificar a los demás, no únicamente cómo tú puedes sentirte bien. Aquí ellos querían hablar en lenguas, pero no edificaban en hablar en lenguas. Nadie les entendía. ¿De qué sirve? Es más, Pablo luego menciona aquí el versículo 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, dice Pablo, no es nada de malo el hablar en lenguas, pero no estás edificando a la iglesia. Versículo 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. En otras palabras, sí, Dios daba, y sobre todo históricamente durante el primer siglo, la iglesia, Dios dio mucho ese don de lenguas y se manifestaba muchas veces, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Decía, y sí, Dios lo daba como una señal de que lo que estaban diciendo, de que la iglesia realmente, la palabra que ellos estaban diciendo era la palabra de Dios. Esto no era una invención de seres humanos, esto realmente era del Señor. Pero si alguien va a hablar en lenguas, que también haya un intérprete. Que la misma persona pida, ya sea que la misma persona interprete lo que Dios le está diciendo, o que alguien más tenga ese don de interpretación y le interprete lo que está diciendo para que en verdad la iglesia reciba edificación. Dice el versículo 6, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Pablo dice, supongamos que yo voy entre ustedes y aquí les hablo en lenguas. Nadie me entiende porque obviamente es un idioma extraño. ¿De qué les sirve a ustedes? De nada. A menos que la misma lengua, a través de un intérprete, tenga ¿qué? Revelación, que Dios haya dado una revelación, o haya dado alguna profecía, o alguna conocimiento, o alguna enseñanza. A menos que ustedes entiendan, es lo único que les va a servir. Versículo 7 menciona, aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Si sencillamente llego y uno empieza nomás ahí a manotar el piano, pues no estoy dando nada. O sea, sencillamente llego y digo, mira, ¿qué tal? Toco el piano. ¡Ay, increíble! Ustedes se quedan, oye, qué horrible. Pero qué diferencia si de repente llego y empiezo a tocar algo que de unos sonidos pero claros, distintos, algo que comunique, tal como lo que estábamos cantando hace rato. Y es lo mismo, tú puedes llegar y decir, wow, mira, wow, es increíble, que está hablando en un idioma desconocido. Uy, ese es el poder de Dios. Bueno, qué bueno que estás viendo el poder de Dios, pero ¿te está edificando realmente? Menciona, y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Claramente las trompetas las utilizaban para irse para la batalla. Si de repente le salía un chisguete en lugar de repente un toque claro, pues todos se quedaron, oye, ¿y eso qué fue? Pues yo, ahora sí que como el cantante, ¿no? Que tenía mucha voz y ahora un chisguete nomás le salió, ¿no? O sea, realmente fue en otras palabras, hay que dar un sonido claro. Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Aquí es donde les dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener los dones, tú puedes tener las capacidades que tú quieras tener, talentos que tú quieras tener, pero a menos que no los utilices para edificar a los demás, realmente es como si estuvieras haciendo para el aire, como si fuera algo vano que tú estás haciendo. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Obviamente, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Pablo dice, pues quién sabe, no los he contado. Tenemos como más de 200, 300, 4,000, más de 1,000, te seguro, con todos los dialectos, ¿se imaginan? Y ninguno carece de sentido, obviamente, todos tienen algo. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto visionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Aquí quizás realmente no estamos teniendo este problema, por lo menos en nuestra iglesia, ¿no? De que de repente alguien empieza a hablar en una lengua y nadie le entienda y de repente pues todos se quieren, oye, pero no estás edificando a lo demás. Y yo sé que hay ciertas diferentes puntos en cuanto a diferentes iglesias, en cómo se habla ahorita en lenguas, no se habla ahorita en lenguas.
Sabemos que históricamente durante el primer siglo se manifestaba mucho ese don de lenguas en la iglesia. Después, durante el segundo siglo, prácticamente se desapareció. Algunos mencionan que en el cuarto siglo como que otra vez hubo volvió a resurgir algo las lenguas, y de ahí todo lo que fue la época medieval hasta prácticamente el siglo pasado no se escuchaba de la iglesia de que alguien se pusiera a hablar en lenguas. Fue hasta el siglo pasado donde en ciertos grupos se empezaron a manifestar otra vez con eso. Se han hecho algunos estudios de precisamente personas que le han tomado aún sí tomografías, pero resonancia magnética, creo, o tomografías mientras que están ejerciendo ese don de lenguas. Y se ha visto que el área de donde ellos ocupan, por lo menos en las personas que lo hicieron, no era el área donde nosotros naturalmente ocupamos para hablar lo que son las lenguas. En otras palabras, aquí lo que la Biblia lo menciona eran idiomas, lo que se hablaban en aquellos tiempos, idiomas que sí tenían algún sentido, pero no para la gente que estaba ahí porque no entendía. Y es más, la persona quizás ni siquiera a veces lo entendía, pero sí era un idioma real. Tristemente, lo que se ha visto y lo que se ha visto en iglesias contemporáneas, no digo que así sea todos los casos, sencillamente es nada más como repetir sonidos, pero sin ningún sentido, sin que realmente tenga un sentido en un idioma real. Y eso lo han notado científicamente haciendo esos estudios científicos, ¿no? En algunos de los casos. Pero no puedo decir tampoco que el Señor no quiera revelar de repente alguna lengua. Es más, ha habido algunos casos de algunos misioneros donde dicen que ellos no sabían cómo se comunicaban con las personas de esa tribu o de ese dialecto, pero ellos empezaban a hablar y salían otros sonidos de su boca y ellos les entendían lo que estaban diciendo. Y eso es que estamos hablando de tiempos contemporáneos, ¿no? Entonces, si el Señor pudiera utilizar lo que es las lenguas ahorita, sí, pero vamos a ver cuál es el propósito principal, y es lo que mencionamos aquí. Quizás en nuestra iglesia no nos está afectando en cierto sentido de que alguien llegue y se ponga así a hablar en lenguas y todo, y digamos, oye, pero no nos estás edificando. Pero sí afecta en otras iglesias cristianas que también tenemos aquí en nuestra misma Ciudades Gemelas. Pero también vamos a ir todavía un poquito más allá, ¿no? El espíritu, aun si ese no sea el problema que ahorita nosotros tenemos, realmente lo que nosotros queremos es edificar a los demás. Nada más para ahorita seguir con lo de en la cuestión de lo de la iglesia, de las dones en lenguas, viene el versículo 13. Por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Pablo lo que les menciona ahí es, ¿sabes qué? Si tú estás hablando en lenguas y no sabes la verdad lo que estás diciendo, el espíritu te está, de alguna manera, sí se está edificando, tú estás sintiendo la presencia del Señor. Pero hay que ser un poquito más maduros que eso. Hay que guiarnos no únicamente por las emociones. Qué bonito ahorita, por ejemplo, que estábamos cantando, que sentíamos la paz del Señor, y la verdad es que la paz del Señor sobrepasa más allá que todo entendimiento. Pero una persona madura no únicamente se guía por las emociones, sino de alguna manera le pide al Señor, Señor, siento tu paz, ayúdame a alabarte, ayúdame realmente a expresar mi amor hacia ti. Y es lo que aquí el apóstol Pablo está mencionando. Podemos tener una iglesia que lo que más queramos tener es las emociones y realmente el sentir la presencia del Señor. No hay nada de malo con eso. Pero dice, ¿sabes qué? Si vas a estar adorando al Señor con el Espíritu y cantando con el Espíritu, hazlo con el entendimiento, como una persona madura, no como un niño, con una persona que realmente sabe lo que está haciendo, con una persona que realmente adora a Dios con el entendimiento, con el conocimiento. Versículo 16 menciona, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu,
¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Amén significa es verdad. Así es. Cuando nosotros aquí estamos hablando y cuando estamos ahorita mencionando lo que es la palabra y lo que estamos tratando de decir, es para que ustedes entiendan el mensaje que estoy tratando de comunicar. No únicamente venimos aquí para sentir las emociones, sino para realmente entender lo que estamos haciendo. Y glorificar a Dios con nuestro entendimiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, sí, pero también con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, ¿qué más? Ven el versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. ¿Sabes qué Pablo dice? ¿Sabes qué? Dios me ha dado el don aún de hablar en lenguas. Yo lo puedo hacer. Pero si estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras nada más. Pero que alguien me entienda, que 10,000, que alguien no me entienda. Y vamos a ver lo que sigue ahí. Está un poquito chistoso el niñito que dice, no estés arrogante, porque la verdad es que los niños muchas veces son arrogantes. Ellos se creen que ellos son el rey y que el mundo gira pues alrededor de ellos. Y fíjese lo que aquí menciona el versículo 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Pablo dice, ¿sabes qué? El mundo no gira alrededor de tus talentos y de tus dones y de lo que tú puedes hacer. La razón por la cual Dios te ha dado capacidades es para que tú edifiques a los demás. No tengo mucho. Lo que tengas, dalo de corazón para los demás. No estás aquí nada más para que venir aquí a la iglesia para tú ser el rey y que toda la iglesia gire alrededor tuyo y de tus necesidades. No. Dice, ¿sabes qué? Aquí menciona el apóstol Pablo. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por medio de extranjeros hablaré a este pueblo. Pero aún así, ni aún así, me escucharán, dice el Señor. Durante aquellos tiempos, y el propósito de las lenguas era para que se diera cuenta de que después de que Jesucristo vino y de que Él había resucitado, y los apóstoles decían, ¿sabes qué? Jesucristo es el Mesías. Y aquí los mismos apóstoles, Pablo mismo, podía hablar en lenguas enfrente de cualquier judío, de cualquiera de esa persona que tenía esa esperanza de que el Mesías iba a venir. Y se iban a quedar pero admirados, wow. Pero en lugar de decir, esto es la profecía, en verdad Jesucristo resucitó tal como tú lo estás diciendo, porque es más, hasta venía la profecía de que en aquellos tiempos Dios nos iba a hablar por medio de lengua extranjera. Pero qué es lo triste, ni aún así me escucharán. ¿Se acuerdan cuando de la historia de Lázaro y el rico? Cómo el rico estaba ahí sufriendo en el infierno. Decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya con mis hermanos, para que les advierta, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán aunque alguien se levantara de los muertos. Tristemente somos arrogantes. Y Dios puede enviar las señales, los milagros. Dios pudiera hacer que ahorita todos empezamos a hablar en lenguas. ¡Wow! Eso es la mano del Señor. No significa que eso nos va a llevar al arrepentimiento. Si no escuchamos a la palabra del Señor, tampoco vamos a escuchar, aunque de repente alguien salgan las lenguas y los milagros y todo lo que sucedía. Y sucedió en aquellos tiempos. Recuerden que el propósito era que Dios mismo, si quieren, vaya, lo habían leído este pasaje anteriormente, pues si bien ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 4, bueno, versículo 3, a la mitad del versículo 3 de Hebreos 2:3 dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron nos las confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ellas con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad.
Dios confirmaba que lo que el Señor y los apóstoles estaban proclamando en aquellos tiempos, durante la era apostólica de la iglesia, era en verdad de Dios. En verdad lo que era el cumplimiento de todas las profecías. Cristo había resucitado, el Mesías había resucitado. Y Dios lo testificaba con señales y prodigios. Y aún a veces a veces iban los apóstoles caminando y nada más la gente con tocar el manto de ellos quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuvieran. O bueno, de la enfermedad que en ese momento tenían, ¿no? Y uno se quedaba, wow, qué milagros hacían. No, si ahorita tuviéramos esa clase de milagros aquí en la iglesia, se convertiría todas las ciudades gemelas. No necesariamente. No sucedió durante el tiempo del Señor. Lo crucificaron a pesar de todos los milagros que el Señor hizo. No sucedió precisamente durante la época apostólica, que sí, la verdad se multiplicó bastante la iglesia. Fue más entre los gentiles, no entre su mismo pueblo, que tenían estas profecías. Por eso dice, ¿sabes qué? Por medio de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré este pueblo, ni aún así me escucharán, dice el Señor. Lo que Dios quiere es que tengamos no un espíritu arrogante, sino un espíritu humilde para decir, Señor, yo lo que quiero es escuchar tu palabra, escucharte a ti. Y que cuando tú me indiques que hay algo en mi vida que quieres que yo lo cambie, quiero que tú lo cambies, Señor. ¿Sabes que el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, nuestra vida, nos cambia y nos transforma? Y es en verdad cuando adoramos al Señor. No es que el Señor tenga que mandarnos milagros y lenguas y cosas así para que nosotros le sigamos a Él. No. Tenemos que tener un espíritu humilde. Vean el versículo 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En otras palabras, hermanos, no necesitamos nosotros los milagros y las señales y todas aquellas cosas grandiosas para seguir al Señor. No, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra del Señor. Podemos orar unos por otros. El Señor puede mandar convicción a nuestro corazón y cambiarnos. Sencillamente necesitamos un espíritu humilde. Así que, si te dice la señal no es para los creyentes, sino para los incrédulos, en cambio la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. En otras palabras, la profecía, cuando Dios les revelaba algo, pues era precisamente para la iglesia, para edificarlos. Esto era lo que ellos podían entender. En cuanto a las profecías, también eso es un tema también interesante. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos no tenían, por ejemplo, lo que nosotros estamos teniendo, que son las cartas o las epístolas o el Nuevo Testamento, que es la interpretación de lo que Cristo hizo? Y no nada más eso, sino la explicación prácticamente de lo que era el Antiguo Testamento, cómo las profecías se cumplieron a través del Señor Jesucristo. Ellos no la tenían. No importaba, Dios les revelaba por medio de profetas su voluntad. ¿Lo pudiera hacer ahorita? Lo pudiera hacer, pero ¿saben qué tenemos? Ya aquí tenemos la palabra del Señor. Y es lo que, por eso nos reunimos ahorita, por eso en mi caso tengo ese privilegio, el domingo pasado lo tuvo el hermano Abraham y luego otros hermanos lo van a estar teniendo, para decirnos, ¿sabes qué? Esto es lo que el Señor nos está diciendo, y lo tenemos y aquí lo comprobamos. Y fíjense cómo se tenía que ir haciendo en aquellos tiempos y cómo lo podemos ir haciendo en nuestros tiempos. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Es más, hasta personas que ni siquiera creían. Supongamos que todos estaban hablando en lenguas y nadie entendía. Dicen, oye, pues eso están locos, ¿no? Como, ¿se acuerdan cuando pasó algo parecido cuando llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas? Dicen, están borrachos. Pero el Pedro les tuvo que decir, no están borrachos, es apenas las 9 de la mañana, creo. Eso es lo que las profecías, no se dan cuenta de sus mismas profecías. Y esto sucedió porque Cristo vino y ustedes lo crucificaron. Y de repente se quedaron, wow, pero Dios lo ha hecho Señor. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntese y bautícense, cada uno en el nombre del Señor, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y es lo mismo en otras palabras, pero fíjese qué pasa si profetizamos o si decimos, en este caso estamos dando la palabra del Señor. ¿Qué pasa si damos la palabra del Señor? Vean el versículo 24. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto.
Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es directa. Y la palabra de Dios es como ahorita. Nos dice el Señor, ¿sabes qué? Deja de ser como un niño. Y de repente dice, oye, pero eso me está hablando directo al corazón. En verdad, Dios está aquí entre ustedes. Porque pudo entender lo que le pudimos comunicar. Y esa es la manera en que Dios quiere que hacer las cosas. Entonces, ¿qué vamos a concluir? ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación. Bueno, nos estamos reuniendo. ¿Saben qué? Hay que hacerlo todo, pero hacerlo de manera que vamos a edificar. En otras palabras, tenemos que tomar nuestros turnos. Así como los niños chiquitos les cuesta trabajo esperar su turno. Y uno le tienes que estar enseñando, ¿sabes qué? Espera tu turno. No, es que me toca. No. Espera tu turno. Ya después, ya que van creciendo un poquito más, ya saben esperar su turno, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos que hacer las cosas ordenadamente. De repente podemos decir, ¿sabes qué, hermanos? Bien lo que pasaba con ellos. Nada más para que se den una idea de por qué le dicen, ¿sabes qué? Pablo le tiene que decir, madura. Ya no puede seguir como un niño chiquito. Fíjese lo que pasaba en aquellos tiempos. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. ¿Sabes qué? Si alguien va a hablar en lenguas, obviamente que va a haber un intérprete, pero que lo hagan por turno. Y 2 o 3. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. No, pero es que yo no dije nada en la iglesia. ¿Qué pasó? No, me toca a mí, me toca. Aunque no haya intérprete, no importa que me vean. No eres niño chiquito. Ya madura. Sencillamente, quizás no te toque a ti en esos momentos decir algo o hacer algo, cantar un himno, una enseñanza, una predicación. Pero estamos aquí ¿para qué? Para que el Señor nos hable. Para que el Señor nos cambie. Luego, ¿qué más menciona? Fíjese, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. También los profetas, 2 o 3. Pero fíjense qué pasa. Y examinar a los demás. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando cede la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En otras palabras, no es que de repente está uno hablando y diciendo esto es lo que el Señor, la palabra del Señor, y de repente alguien llega y se levanta. No, el Señor aquí me reveló aquí conmigo esto. Bueno, te lo reveló a ti. A ver, dinos, no. Y de repente, pero es que a mí me reveló eso, y de repente todos se quedaban así, todos querían dar la revelación del Señor que el Señor les había dado. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No es que Dios no te lo revele, sí te lo revela. Pero no significa que cuando Dios te revele algo, tú no tengas control en ese momento de tu cuerpo y de repente empieces a hablar sin tener el control de tu cuerpo. No, el espíritu de los profetas está sujeto a los mismos profetas. En otras palabras, Dios te reveló algo, te quedas de todos modos a que te toque tu turno. Ya la persona dije, ¿sabes qué, hermanos? Ya, esto es la revelación que yo recibí yo del Señor. Y alguien, ¿sabes qué? Dios me reveló esto, ok, pero a mí también esto. Bueno, entonces el hermano tal, fulanito, ok, el hermano manganito, ok, y así iban por turno, ¿no? La manera en que lo hacían. Recuerden que no tenían, como ahorita nosotros tenemos, sí tenían parte del Antiguo Testamento algunos de ellos, pero algunas iglesias aún quizás ni siquiera tenían parte del Antiguo Testamento, porque era costoso lo que era copiar los manuscritos. Y también recuerden que el 95% de las personas en aquellos tiempos no sabían leer. Entonces era más comunicación oral. Y el Señor a todo el mundo los dejaba así. Ahorita, bueno, gracias a Dios, pues sabemos leer. Y yo realmente, y podemos aún hacerlo así si quisieran, si tuviéramos mensajes más pequeños. Lo malo es que yo, la verdad, me expongo bastante. Pero si no, pues no, se imaginan si acabo de exponer y de repente, bueno, Miguel, te toca a ti, ok. Podríamos hacerlo así, nada más que otras 20 minutos de Miguel. Y luego Abraham, pues otros 20, ya después decían, no, pues ya parece, ya estoy todo dormido, ¿no? ¿Sí me entienden? No hay nada de malo, pudiéramos hacerlo de 10 minutos si quisiéramos así tenerlo de otra manera. Lo más importante, ¿saben qué? Es hacerlo con orden. Y ese es el punto que realmente queremos hacerlo, porque estamos aquí para edificarnos. Y fíjense cómo menciona
A ver, déjeme ver en el versículo 33, la mitad del 33. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Aquí lo que pasaba también en el caso con las mujeres es que pues ellas también querían dar su opinión. Llegaba uno y decía, es que esto me reveló el Señor. Y de repente la mujer, bueno, si te lo reveló, entonces ¿cómo es que te vi allá y haciendo esto? Bueno, no, es que me reveló a mí esto. No, a ver, si es esto, entonces explícame por qué esto. Y de repente como que se sentían como si estuvieran, sobre todo los esposos, oye, pues me siento como que no me siento, me estás dando mi lugar, aún ahí mismo dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que no era precisamente que nunca profetizaban las hermanas o que nunca oraran públicamente? Recuerdan que aún en el capítulo 11 menciona, si alguna hermana ore nada más con que lleve su velo. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos era la manera en que se mostraba que ellas se vestían con decencia? Por medio de tener su velo, tal como en algunas culturas todavía orientales, todavía vemos personas llevando su velo, cubriéndose el cabello. Y aquí lo importante que mencionan también es lo mismo, ¿no? Se imagina que lo hiciéramos no únicamente pensando en las hermanas, pero a cielo abierto. A ver, hermanos, si tienen preguntas de lo que estamos ahorita exponiendo, en ese momento tú interrumpe y tú dices, hermano, tengo esta pregunta. Y ya le empiezo a responder aquí al hermano Miguel que tiene la pregunta. De repente el hermano Abraham, y yo tengo esta pregunta. Y de repente le empiezo a responder aquí al hermano Miguel. Y de repente me están ofreciendo, pero a mí, ¿y esto qué? Y aquí le empiezo a responder al hermano Stephanie. De repente el mensaje que el Señor tenía para nosotros, como que se empieza como que ir un poquito, no tiene nada de malo el hacer preguntas. Yo siento que hay lugares en el cual se puede hacer preguntas, hay lugares en el cual las hermanas pueden hablar y varones también. Pero si lo vamos a hacer, y aquí lo mismo lo menciona, conforme le establece la ley, recuerdan que tiene que ser siempre teniendo con el respeto debido para sus esposos, ¿no? Para sus cónyuges. Y bueno, para que no se me vaya mucho más tiempo, yo creo que estamos viendo aquí el meollo del asunto. Si tienen más preguntas después de este pasaje, después lo podemos ver si quieren más conmigo, ¿no? Porque si no, nos va a pasar lo que nos pasa aquí con el pasaje. Van a decir, a ver, de una vez lo hablamos a preguntas. Pues a ver, ¿cómo que dijo aquí que de las hermanas? Oye, ¿cómo dijo que con eso? Ya si quieren, hermano, después lo podemos ver más adelante, ¿no? Se los puedo quizás explicar un poquito mejor. Ahorita vamos ya para terminar, porque si no nos va a pasar lo que el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? No quiero que esto pase. Quiero que todo se haga bien decentemente. Quiero que el tiempo que estamos aquí juntos se ocupe al máximo para adorar al Señor. Y para hacerlo eso, seguimos. Fíjese el versículo 36. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco Él será reconocido. En otras palabras, esto que Pablo les estaba diciendo, esto que nosotros estamos hablando, hermanos, esto es mandato del Señor. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablan en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. La verdad es que la etapa de la adolescencia, cuando uno empieza a madurar y deja de ser niño, es una etapa difícil. Es una etapa donde muchas veces ocurren cosas, traumas de diversa índole, psicológicos, a veces también malnutrición, cuestiones físicas, abusos físicos, que pueden afectar en cómo maduramos. Y la verdad, cualquiera de nosotros puede haber ciertas áreas que estamos rezagados espiritualmente. Físicamente, quizás, pero más emocionalmente y espiritualmente. Por ciertas cosas, y no únicamente de nosotros mismos, según nuestra misma naturaleza pecaminosa, el cual nos dice que la vida gira alrededor de nosotros, en lugar de que la gloria toda sea para el Señor. Por eso Pablo aquí al principio, si ven en 1 Corintios capítulo 1, y con esto termino, aquí Pablo les mencionó, fíjense en el versículo 28.
también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Sabes qué? Lo que te va a ayudar a madurar es saber que en Cristo tú ya eres maduro, tú ya eres completo. Quizás tú digas, no, es que yo la verdad actúo así, porque a mí me han hecho muchas cosas. Por eso es que a mí me cuesta trabajo edificar a otras personas. Recuerda que en Cristo, lo que ya te hayan hecho, quedó en el pasado, ahora es en el futuro, que tienes ya una nueva vida. Él es tu justificación. Delante de Dios, tú estás completamente perdonado. No únicamente perdonado, estás santificado. Tú ya estás apartado para el Señor. Dios tiene unos propósitos para ti. Y entre más tú te des cuenta, entre más tú realmente estés cerca del Señor Jesucristo, más lo conozcas más. Lo tienes en tu vida, en tu corazón. Pero tienes que dejar que Él te hable a tu vida. Que Él te hable a ti. Que Él en verdad te cambie. Que Él te ayude en aquellas áreas donde tú digas, la verdad me sigo portando como un niño. Solamente busco más mi beneficio. Solamente busco más lo que me haga a mí sentir bien, más que buscar lo que Dios quiere para mí y el plan que Dios tiene para mí. Porque al fin de cuentas, quizás no es el placer temporal lo que más en ese momento uno pueda tener cuando está sirviendo al Señor, pero es el placer verdadero, es el gozo verdadero. Y es lo que más, para eso estamos, para servir al Señor con todo nuestro corazón. Ya somos justificados, ya somos santificados, ya tenemos una nueva vida, tenemos la sabiduría del Señor Jesucristo, podemos madurar, podemos ya ser personas adultas que ya no únicamente piensan en ellos mismos, sino piensan en los niños, en sus propios hijos, y podemos ayudarles a esas personas. Aquí entre nosotros estamos hablando con nuestra iglesia. Sabemos a familias que quizás estén desanimadas, o aquí entre nosotros, muchas veces necesitamos ánimo. ¿Puedes realmente tú estar no únicamente pensando en, bueno, vengo a la iglesia para sentirme bonito? Pero puedes llegar a ser maduro y decir, vengo a la iglesia para ver a quién puedo ayudar en el Señor. Y sí fortalecerme, y sí me siento bonito, no tiene nada malo con sentirse bonito. Y sí, yo quiero también ayudar a otras personas, aún no en esta iglesia, para que también conozcan el Señor. Y quizás aquí un día estén también adorando aquí con nosotros, pero si no, también que empecemos una iglesia quizás en otro lado, o más iglesias en otros lados, pero como una persona madura, ya no únicamente buscando nuestro propio beneficio, sino realmente el edificar a los demás. Bueno, hermanos, vamos a orar. Si quieren podemos cerrar nuestros ojos, vamos a tener un tiempo de que el Señor nos hable en nuestras vidas y nuestros corazones. Quizás aún tú no sepas si el Señor está en tu vida o en tu corazón. Yo creo que la mayoría de aquí lo sabe, pero quizás alguien que me esté viendo no lo sepa. ¿Sabes que Dios quiere perdonarte, justificarte, darte una nueva vida? Todo eso gratis, porque Él pagó un gran precio por eso. Solamente tú tienes que aceptarlo por fe, con humildad, y reconocerlo como el Señor, el Salvador, para que Él te cambie y te transforme. Si no sabes cómo decirlo, en tus propias palabras, dile que te perdone tus pecados, que entre en tu corazón, que te salve, que te cambie, que te transforme.